había un mobbing laboral que en aquella época no sabíamos cómo bautizarlo, ni siquiera se denominaba como un acoso, ni siquiera se denominaba como un pequeño abuso laboral, era completamente natural. Gente cuando le preguntas, oye, ¿tú has sido acosado? Pues igual y dice que no, pero la realidad es que sí, pero no sabe incluso. La tecnología todo lo que da, tenemos los famosos, el teletrabajo, o el trabajo de home office, como le llamamos, o híbridos. Tenemos también ahora cosas que antes no pasaban, como el famoso nearshoring, donde gente de diversos países y regiones del mundo están moviéndose de lugar con todo y familia para trabajar en otros lugares que nunca hubieran pensado que iban a estar, empresas completitas. Si te fijas, se está moviendo todo, se vino la globalización, tenemos comercio internacional por todos lados, o sea, llegan, salen barcos, aviones, o sea, todo se nos movió, o sea, tenemos todo tan cerca como un clic, cuando antes eso no sucedía. Entonces, se nos movió la economía, se nos movieron el sistema de cómo lo estábamos llevando, y por supuesto que los ambientes laborales también sufrieron todos esos cambios. Lo que pasa es que se hicieron diversos. Si antes estaban, por ejemplo, una empresa mexicana, pues realmente había puros mexicanos. En la época de los 90 empezó a haber cambios interculturales entre Estados Unidos, Argentina, Chile, Venezuela en su momento, y México, uno que otro europeo que se incorporó a la empresa, y tenías esos pequeños cambios, ¿no? Hoy en día puedes tener, como decimos en México, de chile, mole y pozole, y de todos lados, y eso te lleva no solamente a la parte intercultural, sino también como mencionaste, más mujeres incorporadas al trabajo, que sí había antes, pero ahora hay más, ocupando otros puestos, con otro tipo de educación. La comunidad LGBT, que también está pues ya es una realidad que también está incorporada en el día a día de las empresas. Y eso nos lleva a poner el foco o darnos cuenta de lo que estábamos haciendo mal. Si tú ves una empresa de los 80s, que yo alcancé a trabajar en empresas de los 80s o en los 90s, que su conducta laboral era de los 70s, o sea, no estaba actualizada a la época, o sea, todavía era con conductas laborales setenteras, por así llamarlo, ¿no? Si bien había mucho respeto por la profesión laboral dentro del trabajo, es decir, el contador era don contador, y el vendedor era don vendedor, y el director era don director. Sí. Fuera de ello, había un mobbing laboral que en aquella época no sabíamos cómo bautizarlo, ni siquiera se denominaba como un acoso, ni siquiera se denominaba como un pequeño abuso laboral, no, era completamente natural. Y yo te puedo decir que yo que lo viví, era un acoso naturalmente aceptado, ¿sí? Donde el acoso no solamente era jefe subordinado, sino el acoso también era lateral. El acoso se daba en 3 vías, ¿no? Y se sigue dando. El de los lados, o sea, tus compañeros, y tú eras el jefe, y hacia abajo, y hacia arriba, y hacia todos lados. O sea, pasaba la persona de recepción, por ejemplo, y te podía a ti decir cualquier cosa, ¿no? Entonces sí, era muy dado los acosos o los abusos en cuestiones físicas, ¿no? Que si estabas pasado de peso, pues eras el gordito, y si estabas flaquito, te faltaba, eras el flaco. Sí. Y si estabas si tu color de piel era determinado, pues también te atacaban por eso. Entonces era sistemático, constante, y incluso era como una plática laboral aceptada. Es decir, era la forma de llevarte, era la famosa carrilla, era el ambiente laboral bueno. Era tan aceptado que parte de tu trabajo era el ver cómo te llevabas con los compañeros, qué apodo le ponían a fulano, qué apodo te ponían a ti, y estar constantemente sobre eso. Y lo que ha pasado con este tiempo es que eso que nosotros veíamos como algo normal, algo propio del trabajo, algo hasta divertido, ¿sí? Que no era divertido para los que estaban más acosados, porque siempre acababan unos más acosados que otros, es la realidad de las cosas. Y lo que ha pasado con este tiempo es que las generaciones ahorita que le llamamos de cristal, pues lo que nos han hecho es realmente hacer ver que eso no está del todo bien, no está bien. Entonces empiezan a levantar la voz, empiezan a decir, fíjense que eso que ustedes lo ven bien,
pues yo llego a trabajar y la verdad es que no lo veo bien. A mí no me gusta que me digan nada de mi peso, no me gusta que me digan nada de mi tono de piel, no me gusta que me digan nada de mi sexo o de mi preferencia. Y entonces, raza, de mi ¿no? raza, de mis costumbres, mis orígenes. Y antes, pues no sé si les importaba o no les importaba, pero en esta generación no lo vamos a aceptar. Y entonces eso empieza a abrir un poco la visión. No es que no lo hubieran visto, porque esto lo tienen viendo mucho tiempo, la verdad es que no había surgido como ahora. Y entonces empieza a surgir esta tendencia de, a ver, vamos a ver qué está pasando. Empieza a surgir la tendencia de vamos a tratar de medirlo, de entrada medirlo, ¿no? Aceptar que lo tenemos. La percepción de la gente cuando le preguntas, oye, ¿tú has sido acosado? Pues igual y dice que no, pero la realidad es que sí, pero no sabe incluso. Es ir como sembrando todo esto para ver, de entrada poder medirlo y después poner una norma, hacer un convenio y tratar de solucionarlo y de que vivamos todos en armonía y lleguemos a lo que tenemos que estar en una empresa realmente armónica, con respeto a los demás, con las exigencias propias del trabajo, pero no cayendo en los abusos como sistemáticamente se caía antes, ¿no? Bueno, y no quiere decir que la gente de antes no lo sintiera. Yo creo que muchas personas, si les pudiéramos a lo mejor hacer una encuesta como del pasado. Sí. Oiga, ¿usted cuando trabajó se sintió acosado? Así como las encuestas que hacen ahora, internacionales para el momento de ahora, que puedes decir, oye, cuando tú trabajaste hace tantos años, ¿te sentiste así? O viviste estos sistemas de acoso laboral, bla, bla, bla. Y a lo mejor nos llevamos una sorpresa de enterarnos. Pueden pasar dos cosas, que las personas digan, sí, claro que me sentía muy mal, claro que pasó, claro que tal. O a lo mejor te dicen, no pasaba. Y tú dirías, el número te va a decir la gráfica, no había acoso antes, no. Exactamente, sí había. Lo que pasa es que la percepción era normalizada, o sea, era normalizar todo ese tipo como de maltratos o de sistemas, los acosos van desde burlas, miradas y cosas hasta que te tocan más de la cuenta, cosas, ¿no? O sea, pero que la gente antes lo veía normal, pero ahora eso no es normal. Y a lo mejor nunca debió de haber sido normal. ¿Por qué? Porque sí llega a pegar, sí pega. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de vivir bajo sistemas de acoso? O sea, te das cuenta que tú vas a tu trabajo y en vez de sentirte bien, contento y alegre, llegas y dices, ay, ahí está el jefe y ahorita va a venir a decirme o a invitarme al café o a hacerme plática. Yo no quiero que me haga pláticas de esto y aquello, de mi vida personal, o no sé, o me va a hacer un comentario con cola, que así le decimos acá los comentarios con cola, que sabes que tienen cierta dedicatoria o cierto mensaje, pero que no está dicho del todo, sino como que te lo digo, ¿cómo dicen? Te lo digo, Chana, para que entiendas, Juana. Cosas así que dices, híjole, o sea, ni siquiera es tan directa la flecha, pero sí siento que me está diciendo, que me está atormentando, ¿no? Oye, antes de intentar hacer un comentario de lo que acabas de decir ahorita, me quedé pensando de que si pudiéramos hacer una encuesta del pasado. Y ¿sabes qué? Que algo de lo que yo creo es lo siguiente. Si pudieras hacer una encuesta del pasado en el pasado, es decir, si te vas a 1990 y le dices a la gente, oye, ¿te sientes acosado laboralmente? Yo que viví esos años te diría, no, es normal. Es como aceptar que en la escuela te jalaban las patillas o te daban un reglazo en la mano por no saberte las tablas, ¿no? Sí. El niño, pues es normal, todos los niños lo vivimos, es una percepción, ¿sí? Te diría no. Pero si me trasladas a una encuesta en la actualidad, es más, no en la actualidad, regrésate 10 años, y hace 10 años me preguntas, oye, ¿tú te sentías acosado en el 90? Te diría, no me sentía acosado en ese momento, pero ahorita me doy cuenta que estaba mal y sí me afectaba. ¿Sí? Porque la percepción es completamente distinta. Eso es lo que yo veo. No sería la misma respuesta a la misma pregunta hecha en el 90, 95, 2000, que ahorita. Ha cambiado todo. Y sí es cierto y a la misma persona. De la educación. Sí es cierto eso, que viene desde la educación, desde las escuelas y todo eso. Porque, por ejemplo, acuérdate que existían las orejas de burro. Sí, y los bancos arriba de la cabeza en el rayo del sol.
eso, pero, o sea, alguien que sacaba la fila de los burros. Le ponían orejas de burro, o sea, que no era suficiente haber reprobado, que por sí también ya eran bastante más fuertes los sistemas educativos antes que ahora, también. Bueno, era suficiente reprobar, o sea, te iban a regañar en tu casa, te iban a todos a ver con cara de órale, o sea, tú fuiste, y aparte te ponían con rojo y todo si reprobabas 5. No, y aparte te marcaban, ¿no? Era como ponerte un tatuaje, o sea, ya de por sí ya te habían puesto tu sellito en el cuaderno de nota de baja. Y todavía cuando dejas de burro, y necesitamos que sus papás vengan mañana a tal hora, ¿no? O sea, ya todo eso pasaba y todavía aparte te ponían orejas de burro. A mí me platicaron, a mí no me tocó ya vivirlo, ese sistema, pero así venían los sistemas, era como reírse, porque si no, ¿para qué le ponen las orejas de burro? Era como para humillarlo, ¿no? Es que pensaban, era otra forma de pensar. Para hacerlo sentir mal, para que escarmentara. Para que escarmentara, hacerlo sentir mal y que dijera, no, ya no quiero que me pongan orejas de burro, me voy a poner a estudiar. Era coerción de alguna forma. Se suponía que era para motivar. Pero a nivel emocional sí le pegabas al niño, ¿no? Así como claro, sí le pegabas al niño. Eran otras épocas, pero sí le pegabas al niño. Emocionalmente sí. Y los niños, es el burro del salón. Y en el recreo es el burro y se le quedaba y como hemos visto en algún estadístico por ahí de que persona que ha recibido mobbing o ha recibido acoso, pues nada más basta con una vez que lo reciba como para que se destape esa ola de acosos subsecuentes, no nada más lo sufre una vez, sino ya una vez que fue acosado lo sufre y lo vuelve a sufrir y lo resufre.